Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 2. Y vamos a leer ahí del versículo 1 en adelante. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Rápidamente, para que podamos entender un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo, el Señor Jesús está a punto de iniciar su ministerio público. Está a punto de iniciar su ministerio público. Su ministerio público, Él lo ejecutó durante 3 años. Dice la palabra de Dios que ya para este tiempo Él había venido reclutando a algunos de sus discípulos. Y hablo acerca de los 12, porque cuando usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta de que llegó un momento en donde había un grupo de 60, 70 que le seguían continuamente. Pero la palabra de Dios nos menciona que específicamente Él escogió a 12. 12 fueron llamados específicamente por el Señor Jesús, lógicamente bajo una dirección del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 2, Evangelio según Juan, versículo 1: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, María. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, oiga, se terminó el vino, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? La madre de Jesús vino y preguntó, porque los veía en congojas, los veía corriendo de un lado para otro, no sabiendo qué hacer, porque estaban en medio de la celebración de la boda y resulta que no había vino. Y entonces la madre de Jesús viene y les pregunta: ¿no tienen vino? Y la palabra de Dios nos dice que Jesús le dijo a su madre, porque no solamente, o sea, ella viene y le pregunta a Jesús y le dice, es una pregunta, comentario como diciendo, necesitamos que hagas algo. Y la palabra de Dios dice que Jesús viene y le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Yo quisiera pedirles que podamos cerrar nuestros ojitos y podamos orar. Padre, en esta mañana, Señor, una vez más te damos las gracias porque el día del Señor podemos venir, Señor, a tu casa. Esta heredad que tú nos has dado como bendición, Señor, la bendecimos, bendecimos esta tierra y bendecimos, Señor, todo este sueño de tu corazón, porque no vemos, Señor, lo que hasta el día de hoy nos has permitido construir, sino que vemos toda la obra, todo el sueño de tu corazón conforme el anhelo en tu corazón. Y por esto, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo, Señor. San Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te pedimos, Señor, que la verdad de tu palabra venga trayendo libertad a nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tu iglesia dice amén y amén. Dice la palabra de Dios que al tercer día se hicieron unas bodas de Caná, y resulta que el Señor Jesús y sus discípulos fueron invitados, al igual como la madre de Jesús. Muy probablemente sus hermanos y sus hermanas también estaban ahí presentes. Dice que en determinado momento se termina el vino, y la madre de Jesús, al ver la congoja de cómo corrían todos desesperados preguntándose qué vamos a hacer ahora, estamos a mitad de celebración, viene y le dice al Señor Jesús: no tienen vino. Vienen y le dicen: no tienen vino. Inmediatamente el Señor Jesús se le queda viendo de arriba abajo y le dice: mujer. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas vivimos tiempos de desierto, tiempos difíciles.
porque no logramos entender las dispensaciones de Dios en el cumplimiento y en la ejecución del propósito y del plan de Dios para nuestra vida. No logramos entender la misericordia y la bondad de Dios. No logramos comprender cómo el Dios Todopoderoso quiere enderezar todo lo torcido en nuestra vida. Él quiere enderezar todo lo torcido. Él quiere traer plenitud de libertad. Él quiere que nosotros seamos bendecidos. La palabra de Dios dice que la naturaleza de nuestro Dios es de bendecirnos de continuo. Si hay alguien interesado en que seas libre, si hay alguien interesado en que estés sano, si hay alguien interesado en que recibas sanidad, si hay alguien interesado en que seas salvo, si hay alguien interesado en transformar tu vida, si hay alguien interesado en hacerte prosperar, si hay alguien interesado en levantarte a nivel espiritual, si hay alguien interesado en usarte poderosamente, ese es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que cada uno de nosotros seamos embajadores del reino de los cielos. Pero muchas veces, hermanos, sentimos en nuestro corazón que estamos viviendo un desierto. Y lo que pasa o lo que sucede cuando el vino escasea en nuestras vidas es que nos resentimos con Dios. Nos enojamos con Dios. No logramos comprender que lo que necesitamos es hacer un alto en el camino y preguntarnos qué estoy haciendo mal. No quién está haciendo algo malo contra mí, sino qué es lo que yo estoy haciendo mal, qué estoy haciendo equivocadamente, cuál es el rumbo que estoy tomando que no es el correcto y que no es el que agrada a nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice que hay caminos que para el hombre son caminos de bendición, son caminos ideales. Estoy parafraseándolo. Son caminos, hermanos, simplemente de ensueño, pero su final es un final de perdición. Porque todavía nosotros no logramos entender que no podemos vivir la vida a nuestra manera. Todavía nosotros no logramos darnos por vencidos en el entendimiento de que no podemos pretender ser sabios en nuestra propia opinión, sino que tenemos que empezar a rendirnos por completo, a rendirnos por completo. Oiga lo que estoy diciendo, a rendirnos por completo al entendimiento de que el único que sabe por dónde es, cómo se vive y por dónde es el camino y cuál es el propósito y cuál es el plan por el cual Dios te dio el don de la vida y luego te sacó de las tinieblas a la luz admirable, es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero todavía seguimos enfrascados en tratar de buscar soluciones humanas y terrenales a problemáticas que solamente tienen una respuesta y una salida espiritual. Aló. Cuando nosotros, y esto es algo que yo quiero que seamos honestos, qué lindo es cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Ay, aquel primer amor. Pero no solamente es el primer amor, sino que el Señor abre el mar rojo y pasamos por lo seco. Y no solamente Él abre el mar rojo, sino que además de eso permite que Faraón meta todos sus ejércitos y luego Él cierra el mar rojo y destruye a nuestros enemigos. Y Dios, vemos la gloria de Dios y vivimos, hermanos, con un vino de la gloria de Dios maravillosos, y vivimos embriagados y vivimos en ese primer amor y decimos qué glorioso, y todo lo que hacemos Dios lo prospera, y todo lo que hacemos sale adelante, y todo lo que emprendemos vemos la gloria de Dios y vemos cómo Dios hace cosas maravillosas y cómo Dios pone a nuestros enemigos por el estrado de sus pies. Gloria a Dios, aleluya, embriagados de ese buen vino de Dios, en ese primer amor, en esos primeros tiempos maravillosos. Pero cuando el Señor nos deja en el desierto y nos dice tiempo de ir a la tierra que fluye leche y miel. Señor, pero ¿por qué no me llevas en tu mano poderosa y me metes en esa tierra?
No, tienes que caminar el desierto. Porque en el desierto es donde el Señor nos va a empezar a enseñar lo que el Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. En este mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Quieres ser libre de la aflicción de este mundo? Corre y escóndete en Él. Porque el vino que hasta el día de hoy has degustado no es nada en comparación al que Él tiene preparado para ti. ¿Puedes darle un aplauso a ese Dios maravilloso? El vino que hasta el día de hoy has visto manifiesto sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus ministerios, sobre tus negocios, no es nada en comparación a lo que Dios tiene para ti. Pero eso sí, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús vino y le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. Siempre nosotros nos preguntamos, siempre, y yo también me lo he preguntado los últimos 20 años de mi vida: ¿será el tiempo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermano, los últimos 20 años de mi vida yo me he preguntado: ¿será el tiempo de Dios? ¿Será el tiempo de Dios? ¿Usted sabe cuándo es el tiempo de Dios? El tiempo en que usted y yo nos decidamos a vivir y hacer todo conforme lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, a través de la guianza de la maravillosa persona del Espíritu Santo y del cumplimiento de su palabra. Aleluya. Hermanos, yo sé que en el Facebook hay personas que piensan bonito, y no voy a mencionar nombres de escritores famosos en este tiempo que ponen pensamientos muy lindos, pero yo quiero que usted me comprenda esto que le voy a decir. Un hijo de Dios, una hija de Dios, lo único en donde vive y se fundamenta es en la palabra de Dios. A mí no me importa el buen pensamiento, la buena intención, el buen anhelo, el buen deseo, la buena interpretación de nadie. Yo lo que necesito es vivir la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le dice a María, su madre: aún no ha venido mi hora. Su madre hace caso omiso de eso y les dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. Haced todo lo que os dijere. ¿Usted sabe qué es todo? Todo. Nosotros no podemos seguir viviendo a medias, hermanos. Nosotros no podemos seguir siendo tibios. La palabra de Dios dice: mejor hubiese sido frío, o mejor aún caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Y por qué los va a vomitar? ¿Por qué no vomita los fríos? Porque los fríos no son parte del cuerpo de Cristo. Los calientes están bien. Los tibios somos los que creemos ser parte del cuerpo de Cristo. Y sorpresa, nos vamos a llevar un susto. ¿Sabe qué es ser tibio? Ser tibio es creer que puedo cumplir la palabra de Dios a medias, y ahí voy. Dios entiende, Dios comprende, Dios sabe que a mí me cuesta, Dios sabe que... ¿Recuerda la enseñanza del domingo pasado? ¿Se recuerda? Consejero, Dios fuerte. Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Él es tu consejero, pero es un Dios fuerte, firme. No hay tolerancia en Él. No se equivoque, la misericordia de Dios no contempla la tolerancia. La misericordia de Dios te da el tiempo, un tiempo de gracia, para que puedas esforzarte a través de las disciplinas espirituales a poder empezar a vivir por Dios y para Dios, en el cumplimiento de todo lo que Él quiere que hagas.
Muchas personas vienen y me dicen: pastor, usted ha profetizado esto, usted ha profetizado lo otro, usted nos ha dicho que estamos en un año de jubileo, pero yo no veo la libertad en mi vida. ¿Cómo usted va a poder degustar del mejor vino que Dios tiene para usted si usted todavía no se ha decidido a querer vivir por Dios y para Dios? Él está esperando. Él está esperando que nos decidamos a vivir por Él y para Él. Él está esperando, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús le dijo: no es la hora todavía, mujer, no es mi hora. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a María? Todavía no estoy para hacer milagros. Papá todavía no me ha dicho nada a través de su Santo Espíritu, así que todavía no es mi hora. Muchas veces vivimos esperando o tratando de discernir cuándo es el tiempo de Dios. Yo quiero que sepas que el tiempo de Dios para tu vida, el tiempo de Dios para tu hogar, el tiempo de Dios para tus finanzas, para tu ministerio, el tiempo de Dios para tu salud, el tiempo de Dios para tu sanidad es ahora. Es ahora si te decides a obedecer y hacer todo conforme lo que Él ha dicho en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque es fe. Es la convicción y la certeza de que Él lo hará, lo que mueve la mano de Dios. Hemos estado esperando el tiempo de Dios. Es que estoy esperando el tiempo de Dios. No estoy listo. Estoy esperando el tiempo de Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted no se ha dado cuenta los tiempos que estamos viviendo, ya no sé qué más hacer, ni qué más enseñarle, ni qué más predicarle. Ya nosotros no estamos viviendo los tiempos del fin. El Señor me ha dicho: empieza a predicar y anunciar. Nosotros estamos ya, hermanos, terminando los tiempos del fin. Y todavía nosotros estamos adormecidos esperando el tiempo de Dios. Y todavía estamos adormecidos en el estoy esperando a ver cuándo estoy listo. ¿Sabe cómo estar listo? Empecemos a hacer todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Este es un año de jubileo, pero para que el poderoso Dios pueda manifestar su gloria sobre tu vida y sobre mi vida, Él necesita. Es urgente, porque nuestro Dios es un caballero, y Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta y llama. Él, el Dios todopoderoso, toca la puerta con todo respeto. Él no te fuerza, Él no me fuerza, Él no tumba la puerta, Él no te toma la brava. Él está esperando que por libre albedrío y por amor, al igual como un día Él por libre albedrío y por amor caminó hacia el monte del Gólgota y entregó su vida derramando hasta la última gota de su sangre. Así de igual manera Él está esperando que tú y yo estemos dispuestos a vivir por Él y para Él. Él no nos está pidiendo que vayamos a morir en una cruz como una de las muertes más horrendas. Él no nos está pidiendo derramar hasta la última gota de nuestra sangre. Él lo que nos está pidiendo es que derramemos hasta la última gota de nuestra humanidad, hasta la última gota de nuestro orgullo, hasta la última gota de nuestra soberbia, hasta la última gota de todo lo que en nuestra esencia, la esencia de nuestra humanidad nos está entorpeciendo para poder obedecerle y vivir en el Espíritu como Él anhela que lo hagamos. Dice la palabra de Dios que María, cuando escuchó que Él le dijo: no es mi hora, Él no escuchó. Ella no hizo caso de eso. Inmediatamente vino a los que le servían y les dijo: haced todo lo que os dijere. Yo quiero preguntarle, pero vea, yo quiero que usted me comprenda. No crea que yo estoy predicando de aquí para allá, no, me estoy predicando yo también. Esto fue algo a lo cual Dios me confrontó y me dijo: yo quiero que me digas, yo quiero que me respondas, sé honesto. ¿Has hecho todo lo que yo te he dicho que hagas? Sin excusas, hermanos. No ponga excusas, porque desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien, pero todo el mundo va derecho al infierno. ¿Has hecho todo lo que te he dicho que hagas?
No, Señor. Cuando te decidas a hacerlo, vas a empezar a vivir el jubileo más grande de tu vida. Y el mejor vino, el cual yo tengo reservado para el final, vas a empezarlo a degustar tú, tu casa, los tuyos y todo lo que te he declarado y profetizado para tu vida. Esto que estoy hablándoles hoy, no se los estoy hablando a ustedes, se los estoy compartiendo. ¿Usted me entiende la diferencia? Al primero que Dios confrontó fue a mí. Y me dijo, dice que a los que le servían les dijo: haced todo lo que os dijere. Nosotros nos llamamos siervos de Dios. Tal vez usted diga: no, no, pastor, usted, yo no. Usted está equivocado. Desde el momento en que usted acepta a Jesucristo como único Señor y Salvador, usted también es un siervo de Dios. La parábola de los talentos se lo confirma. Dice la palabra de Dios, siga leyendo conmigo, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿2 o 3 cántaros de qué? De agua. Dice que esto era para el agua y esto era para la ¿qué? Diga conmigo, para la purificación. Cuando nosotros nos decidimos a obedecer a Dios, cuando nos decidimos a hacer lo que Él nos pide, en ese momento el Espíritu de Dios, tipo del agua, va a empezar a fluir en nosotros como torrentes, transformando la sequía de nuestras diferentes áreas de nuestra vida, las diferentes áreas de nuestra vida que están bajo esclavitud y las que están bajo verdugos. ¿De qué está hablando, pastor? La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros no perdonamos, hay verdugos sobre nuestras vidas. Verdugos que están continuamente ahí atormentándonos. ¿Aló? Amén. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de diezmar, que nosotros debemos de ofrendar, que nosotros debemos de sembrar. Y cuando usted no lo hace, mi amado hermano, no, pastor, yo lo estoy haciendo, pero Dios sabe, no estoy dando el 10, estoy dando el 3. Pero ahorita, hermano, la palabra diezmo significa el 10%. El punto de inicio no es el 1, ni el 2, ni el 3, es el 10. De ahí en adelante usted puede seguir hacia arriba. No hay ningún problema. Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar, porque las compuertas de los cielos van a ser abiertas. Pero hasta que usted y yo no nos decidamos a obedecer, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús sanó a diferentes hombres que estaban ciegos. A uno dice que le puso ¿qué? Le puso sus manos en sus ojos y le preguntó después: ¿cómo ves? Y él le dijo: veo, pero veo como árboles. Y le dijo: venga para orar otro poquito por usted. Todavía le faltó a otro vino y hizo lodo con el polvo y su saliva, y después agarró eso, que yo quisiera saber cuántos de ustedes estarían dispuestos a que yo haga, que venga y escupa ahí y empiece a hacer, y después se lo empujo entre los ojos. ¿Cuántos estarían dispuestos y cuántos dirían que eso es de Dios? Eso no es de Dios. A mí me hace tanta gracia eso. Y después le dijo: te vas a ir a lavar aquí cerquita, no, hasta el pozo de Betesda. Pero está larguísimo. No, usted va a donde yo le digo. Usted va a donde yo le digo. Porque es que no es usted, no soy yo. Y ese es el problema. Queremos sanidad, pero queremos interpretar todas las cosas y que todo sea como yo quiero. Queremos que Dios me prospere, pero eso sí, yo diezmo y yo ofrendo y yo todo es bajo mi control. Queremos que no hayan verdugos sobre nuestra vida, pero yo perdono a discreción.
Aló. Pero queremos el año del jubileo y que Dios me aplaste con sus bendiciones y que todo lo que el pastor ha dicho y que Dios lo cumpla, porque de ahí entonces usted no es profeta, porque de ahí Dios no está cumpliendo las cosas. Es que aquí hay un problema, hermano. Aquí hay un problema. El problema es que todavía nosotros no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido que hagamos, o lo hacemos un ratito y después lo dejamos. No hemos entendido que Dios nos está pidiendo una forma de vida. Dice la palabra de Dios, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, tipo del Espíritu, conforme al rito de la purificación, porque solamente el Espíritu de Dios puede traer purificación. Solo el Espíritu de Dios puede lavarnos. Solo el Espíritu de Dios puede traer esa transformación a nuestras vidas. Amén. Necesitamos dejar que Él fluya, pero que fluya con libertad, no poniéndole tanto impedimento en el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice que en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, y Jesús le dijo: llenad esas tinajas de agua, llenad esas tinajas de agua. No crea que le estoy diciendo tinaja, pero lo que el Señor quiere es que usted se llene del Espíritu. Lo que el Señor quiere es que usted se llene del Espíritu. Lo que el Señor quiere es que yo me llene del Espíritu. Hermanos, no va a haber año de jubileo, no va a haber restitución divina, no va a venir los tesoros escondidos, no va a venir nada de esto hasta que logremos entender que tenemos que tener una forma de vida, y esta forma de vida es una forma de vida en el Espíritu. Tenemos que empezar a vivir por Dios y para Dios. Tenemos que lograr entender que nuestro paso por esta tierra es simplemente un ensayo para una eternidad. Deje de estar viviendo humanamente, deje de estar viviendo terrenalmente, deje de estar creyendo que todo es aquí, que todo inició y todo termina aquí. Empiece a poner la mirada en las cosas de arriba, empiece a poner la mirada en las cosas eternas, empiece a poner la mirada en aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Puede darle un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Llenen estas tinajas de agua. ¿Cuántos quieren el mejor vino? ¿Cuántos quieren ese mejor vino que Dios tiene reservado para usted y para todo lo que Dios le ha dado? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo anhelan? Mire, hermano, si no hay agua, no hay vino. ¿Ya me está entendiendo? Si no hay agua, no hay vino. Y el agua es tipo del Espíritu. Y el agua no está en el tubo, el agua tenían que estar dentro de las tinajas. Ay, pastor, usted me dijo tinaja. No, es para que usted me entienda, es el ejemplo. Si no hay agua, no hay vino. Nosotros queremos el vino, pero si no hay agua, no hay vino. ¿Me está comprendiendo? Si no hay agua, no hay vino. Si usted no vive en el Espíritu, jamás va a hacer Dios el milagro de transformación para transformar tu vida en el mejor vino. Porque ¿sabe qué es lo que a veces usted y yo no logramos entender? El más interesado en que usted empiece a dar el mejor vino es el Dios Todopoderoso. Porque la palabra de Dios dice, Apocalipsis 4:20, que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Ese mejor vino que usted va a empezar a dar, muy probablemente usted se va a alegrar, se va a contentar, pero a los que más va a bendecir va a ser a sus hijos, va a ser a su familia, va a ser a sus amigos, va a ser a todas las personas que estén cerca de usted y que Dios traiga para que puedan degustar de un vino que es el vino del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Ellos no preguntaron: ¿y para qué las vamos a llenar? Porque yo quiero que usted me comprenda, hermano, no, en esos tiempos no había una manguera con una pistolita y empezaron ahí a llenar una y llenaron la, no. Para llenar esas tinajas, ellos, los que servían, tuvieron que hacer un gran trabajo.
No podían agarrar las tinajas y echárselas al hombro porque eran enormes, pesaban demasiado. Ellos tenían que venir y agarrar cántaros e ir hasta el pozo, llenar cada cántaro y empezar a llenar cada tinaja, y cada una se llenaba con aproximadamente 5 o 6. Y tal vez usted dice, ¿por qué unas con 5 y otras con 6? Porque en el traslado el agua se cae, se va derramando. ¿Aló? ¿No cree usted que fue un trabajo fácil? Y aquí vemos claramente que el Señor Jesús vino y les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y ellos no dijeron, un momento, ¿y quién es usted? Pero ¿quién es usted? Nada más porque su mamita dijo que hiciéramos lo que usted diga. Pero ¿quién es usted? Usted es el novio. Oiga lo que estoy diciendo. Usted es el novio. ¿Aló? Usted es el novio para que yo le obedezca. Usted es el novio para que yo le obedezca en esta fiesta y en esta celebración. Muy probablemente él hubiera dicho, sí, yo soy. Usted sabe por qué usted tiene que obedecerle. Usted sabe por qué yo tengo que obedecerle. Porque él es el novio. Y si usted está esperando que él venga, él va a venir por una esposa. Él va a venir por una novia que está dispuesta para ser su esposa. Una novia que entiende a la luz de la palabra de Dios lo que es ser una esposa. Por eso la palabra de Dios dice que habían 10 vírgenes que lo estaban esperando. 5 se quedan y 5 se van. 5 se quedan porque no tenían agua. Pastor, pero no es agua, era aceite. Sí, porque también el aceite es tipo del Espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Espero que sí. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Ellos no le pusieron, no objetaron, hicieron lo que él les dijo, no importando el esfuerzo y el trabajo que hubieran tenido que ejecutar. Dice la palabra de Dios, y llenaron hasta arriba, las llenaron hasta arriba. No fueron mezquinos. Cuando estamos en un ayuno, todo el mundo se enchufla y después todo el mundo se desenchufla. Y en Navidad, bueno, se pierde el enchufle, ¿verdad? Ya después hay que ver dónde está el conector porque se perdió. Dice la palabra de Dios, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. El que organizaba la fiesta. Saquen y llévenselo para que él lo pruebe. Y ellos agarraron y sacaron agua. ¿Usted me está entendiendo? Sacaron agua. Eso es fe. La fe empieza con la obediencia y la vivencia de la palabra de Dios. La fe empieza cuando usted y yo empezamos a vivir una vida en el Espíritu, porque la fe es algo que se vive en el Espíritu, se entiende en el Espíritu, se ejecuta en el Espíritu. Y entonces el Señor nos pide que hagamos cosas y para nosotros no es difícil porque estamos en el Espíritu. Y ellos vinieron y llévenle ahora para que el maestresala lo pruebe. Agarraron el agua. Pero cuando ellos llevaban el agua, ¿lo ve? Cuando usted da el paso de fe, cuando yo doy el paso de fe, cuando yo creo a Dios, ahí es donde se va dando la transformación. Y el agua empieza a hacerse vino. Dice la palabra que cuando el maestresala probó el agua hecha vino, cuando el maestresala probó el agua hecha ¿qué? Vino. Pastor, mi vida está insípida. Sí, yo sé. Se me terminó el vino, se me terminó el gozo, se me terminó el primer amor. Sí, yo sé. ¿Qué hago? Hora de volver a casa. Hora de volver a la cruz de Cristo.
Hora de volver a vivir en el Espíritu. Hora de entender que tú no naciste para ninguna de las cosas que estás viviendo, que te causan opresión, amargura, que te causan preocupación y estrés. Naciste para poder ser embajador del reino de los cielos y llevar la gloria de Dios a las naciones. ¿Puede darle un aplauso a ese Dios todopoderoso? A ese Dios todopoderoso que te llamó de las tinieblas, de no ser nada ni nadie, a la luz admirable. Él tiene un propósito para ti. Él tiene un plan para ti. ¿Sabe por qué? Porque Él es el novio. Vea lo que dice la palabra. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el de inferior calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Puede darle un aplauso a ese Dios maravilloso? Déjeme decirle que el buen vino del Dios todopoderoso para tu casa, para tu vida, para tus finanzas, para tu economía, para tus hijos y para todo lo que Dios te ha dado por bendición, de acuerdo a su plan y su propósito, está reservado para ahora. ¿Sabe por qué? Porque si usted está esperando que el Señor venga, el Señor va a venir, va a arrebatar a su iglesia e inmediatamente le va a llevar a las bodas. ¿Está listo usted con el vino de boda? Hay gente que dice: es que yo no sé si yo, pastora, Dios mío, hay gente que es más nerviosita y dice: yo no sé si yo estoy listo. Yo amo más ese sentimiento de preocupación que ese sentimiento religioso de cuando uno dice: salud, amén, gloria a Dios, aleluya, santo, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre gloria, y a su gloria más gloria. Y un sentimiento religioso de que nosotros vamos derechito para el cielo, simplemente porque yo acepté a Cristo hace 20 años. Y no, yo hace 10. Yo quiero volverle a preguntar esto: ¿hay vino de boda sobre su vida? Me la voy a preguntar yo. Pastor, ¿hay vino de bodas sobre tu vida? ¿Estás viviendo ya ese vino de las bodas del Cordero sobre tu vida? Ese vino que Dios quiere que la iglesia de Cristo empiece a vivir ya, porque es tiempo de empezar a vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Yo tengo que contestar: no. Yo tengo que ser honesto porque Dios me lo preguntó y yo hoy se los comparto. Yo tuve que decirle: no. ¿Y por qué no lo estás viviendo? Sencillo, porque la palabra de Dios dice que María, la madre de Jesús, le dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Pastor, pero es que yo no conozco muchas cosas de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Él no tomará por inocente al culpable. El hecho de que usted no lo sepa no quiere decir que Dios lo va a tener a usted por inocente. Porque que yo conozca, muchos de los que están aquí, la mayoría de los hogares tienen 5 o 6 Biblias, más la Biblia que tienen en su teléfono inteligente, más la que tienen en su tablet, en la computadora. Y porque ahora esas aplicaciones tienen todas las versiones de la Biblia. Pero ¿para qué tanta cosa si usted nunca tiene tiempo para leerla, para escudriñarla? Dice la palabra: haced todo lo que Él os dijere. Quiero terminar en el proverbio que puse en el grupo de la iglesia, pero es que lo quiero leer en la misma versión en que lo puse. No es Reina Valera, por supuesto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16 del 1 al 3, en esta versión en que lo puse en el grupo del WhatsApp de la iglesia: podemos hacer nuestros propios planes
Yo sé que para estos fines de año todo el mundo hace sus propios planes, ¿verdad? Voy a bajar de peso, voy a hacer ejercicio, ahora sí voy a orar, voy a leer la palabra, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Todo el mundo hace, hasta hacen dinámicas en las casas de cuáles son los buenos propósitos que tienen para este año. Y ay, qué lindo, y lo festejamos y le damos aplauso, ¿verdad? Como cuando mi hija Alisa, mi bebé, hace cosas bonitas, ¿verdad? Nuevas, bravo, bravo. Entonces ella se aplaude y empieza a hacerlas de nuevo para que uno le aplauda. No. Entonces hacemos todo eso el 31. Y cuando ya vamos por junio, decimos, ay Dios mío, que se termine este año, porque qué malo que ha sido. No, hermano, el año no ha sido malo. El año nunca es malo. Somos nosotros los que todavía no entendemos. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Porque yo quiero que usted me comprenda que estamos viviendo los últimos tiempos del fin. Oiga lo que le estoy diciendo, estamos viviendo los últimos tiempos del fin. Y la respuesta que usted y yo necesitamos para estos tiempos es una respuesta espiritual, no humana ni terrenal. La gente puede considerarse pura según su propia opinión. Yo me voy, pastor, yo me voy. Yo me voy con Cristo. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Estás haciendo todo lo que el Señor te ha dicho? ¿Lo has hecho? Yo tengo que ser honesto y decir, no, en el 2015 no lo hice. Todo lo que Él me dijo, no. ¿Cuál es la meta de este 2016? Hacerlo. Todo lo que Él me diga, hacerlo. Dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Quiero pedirle que pueda cerrar sus ojitos.